que nos estableciera cualquier autoridad la cumpliéramos, no tuviéramos necesidad de instrumentos de política pública para instrumentar un derecho. ¿Por qué? Porque estableceríamos la ley de transparencia y todas las autoridades harían lo propio para facilitarle la información a las personas. Eso lo vemos muy disímbulo en el ámbito internacional. Por decir, tenemos Estados Unidos que no tiene un organismo de transparencia, pero tampoco tiene organismos electorales. ¿Por qué? Porque su cultura de legalidad es tan profunda que no necesitan entes que lo regulen. Para eso están sus jueces, para eso están sus entes administrativos, para eso está su Congreso. Entonces, no requieren de la infraestructura que nosotros hemos diseñado, y lo digo yo con mucha franqueza. Dos preocupaciones de los últimos 30 años en nuestra vida democrática. Uno, las elecciones libres y transparentes, y dos, el combate a la corrupción. Entonces, ¿qué experiencias nosotros tomamos en cuanto al combate a la corrupción? Pues primero, efectivamente, tratar de instaurar ese principio de política pública que es follow the money, sigue el dinero a través de organismos autónomos. Se pensó que era insuficiente cuando era el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Yo en aquel entonces les decía, no, debe de ser suficiente el Instituto Federal, no ampliemos la gama porque nos vamos a estrangular con tantas responsabilidades. Entonces, se hizo el crecimiento exponencial, y eso hace a lo mejor sentir que no ha valido la pena, porque seguimos nosotros con el discurso muy latente y la sociedad se sigue quejando de la corrupción. Pero yo no creo que el esfuerzo por hacer organismos autónomos, aunque en otros estados o en otros países no existan, no haya valido la pena. Ha valido tanto la pena que la verdad yo siento que cada vez hay más políticos competitivos, y debe haber políticos o servidores públicos más competitivos, porque ya vamos a ser expuestos. Ya vamos a entrar a un esquema de rendición de cuentas. Entonces, eso es respecto al derecho comparado. Podemos ver otros casos donde sí hay organismos de transparencia, como es el caso de Canadá, que incluso pues yo lo veo que son organismos muy acotados, porque su sociedad realmente no lo requiere. Pero nosotros sí. No quiere decir que no exista la norma, no quiere decir que no exista el derecho, sino simple y sencillamente el instrumento burocrático para poder facilitar el derecho. En algunos casos existe, en algunos casos no existe. Para nuestra sociedad o para México, el estatus al cual, si no entendí mal su pregunta, mire, yo siento que tenemos una costumbre muy perversa en nuestra sociedad de dar un paso adelante y dos para atrás. Entonces, la idea de crear un sistema nacional, la idea de establecer esas mentadas tablas, ¿no? Han saturado en algunas ocasiones el servicio público. ¿Por qué? Porque nos obsesionamos o quisimos abarcar demasiado rápido algo que nos va a costar mucho tiempo erradicar, que es esa cultura de la corrupción, o esa tendencia del servidor público a corromperse, o del ciudadano a corromperse, porque bueno, son dos entes aquí, o dos partes las que se involucran en los actos de corrupción. Entonces, se quiso abarcar un instituto nacional que, para mi gusto, lo único que ha hecho es sobreregular, y no ha focalizado la política en lo que yo considero que debe ser la base esencial, que es las obligaciones de transparencia en el gobierno abierto, en la transparencia proactiva, es decir, darle la confianza al servidor público de que ellos mismos adopten la postura, de ellos mismos se vean comprometidos con la información que manejan, y de esa forma pues lograr lo que es la aspiración de cada político, la buena gobernanza, es decir, confías en mí, me das tu respaldo, las que tomo de gobierno las apruebas, pero ¿por qué? Porque yo mismo no espero a que tú me pidas información, y lo que ha hecho esa política del Sistema Nacional y un tanto esa política de orientar hacia el acceso es que los organismos están dándole mucha importancia
al acceso y muy poca importancia a la transparencia. Es decir, vamos sobre valores, como en su origen fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, vamos sobre valores éticos o morales o vamos sobre la coerción. Los dos son necesarios, los dos son indispensables, pero yo creo que también hay que fincar nuestra aspiración en que cada vez seamos una sociedad responsable. Diputado. Gracias, diputado presidente. Pues vemos que tienes amplia experiencia en el tema. Por último, yo creo que una pregunta obligada, sobre todo por el cargo al que pretendes, que nos platicaras un poquito sobre las principales atribuciones del ISAI. Pues es el ente regulador de la transparencia, es decir, establece las normas de carácter secundario que deben de aplicar dependencias y entidades para facilitar el acceso a la información. Es el ente resolutor, es decir, cuando hay controversia entre un particular y una autoridad resuelve si efectivamente la información debe estar reservada o no debe estar reservada. Ese es un ente promotor. Es decir, no solamente lo fincamos en su calidad de juez o de funciones cuasi jurisdiccionales, sino que le damos la posibilidad de que contribuya a esa parte de la cultura de la transparencia, y creo que son las esenciales: regular, resolver y promover, ¿no? Muy bien. Gracias. ¿Cuáles son los casos más relevantes que tú recuerdes que ha resuelto el ISAI en Zacatecas? Ahí yo fíjese, y esa es una cuestión que pues la escuché involuntariamente, y no es una cuestión de mala información, sino que a lo mejor no hemos tenido un caso de tal resonancia social en Zacatecas que escapa a mi memoria. He visto muchas resoluciones del ISAI sobre cuestiones de servidores públicos, pero que yo recuerde, y la verdad es que me disculpo si esto demerita un poco mi aspiración, me disculpo, pero no tengo en la mente un caso emblemático que pueda nosotros decir sobre esto. Nosotros estamos protegiendo y salvaguardando el derecho de acceso a la información y la transparencia, como el de las toallas, ¿no? El de las toallas de Vicente Fox fue un caso emblemático que yo creo que todo el mundo recordamos, porque se fijó a tal manera que decir, ahora ya podemos saber que las toallas le costaron al erario público. Y disculpas, la verdad, por esa no respuesta. ¿Cuántos sujetos obligados hay en Zacatecas? Son 58 municipios más las dependencias, pues yo contaría más de 100, 120 por ahí, ¿no? Ok, quedan 1:50 para lo que quiera abonar a derecho a esta entrevista. Bueno, pues reiterar mi agradecimiento, realmente yo los felicito, y la verdad es que no es porque sea la coyuntura, pero los felicito porque a final del día yo he visto cómo el esfuerzo en determinadas acciones rinde frutos, ¿no? Al margen de la decisión que puedan tomar los diputados y los entes involucrados en esto, yo quiero decirles que siempre me verán como un garante de la transparencia, el acceso a la información pública, y siempre me verán como un defensor de los derechos humanos, y siempre me verán como una persona que combata la corrupción al margen de cualquier cargo público, porque yo sí creo que nuestra sociedad debe un poco asumir como responsabilidad que en el gobierno estamos todos involucrados. No es el legislativo, no es el ejecutivo, no es las dependencias, sino que somos todos. Entonces, creo que todos podemos contribuir en algo para que esa aspiración de tener una sociedad más equilibrada, más justa, se concrete. En días pasados yo convoqué a un foro sobre el programa 3x1 y lo hicimos aquí en la legislatura, porque creo que la evaluación de las políticas públicas es otra herramienta que tenemos que explotar. No solamente el acceso a la información, sino que también nosotros evaluemos cada uno de los resultados que dan las políticas. Y aquí en este caso pues yo me volvería un obsesivo, si me dan la oportunidad de servir en este espacio, un obsesivo de evaluar las funciones del organismo de transparencia, es decir, que tendríamos que revisar en estricto sentido si lo que se está haciendo bien, y si lo que se está haciendo o lo que se está haciendo mal, y dar una posibilidad, una pauta para un ejercicio proactivo, un ejercicio de autocrítica que también nos hace mucha en los organismos públicos, y
y tratar de mejorar siempre en el ánimo de rendirle cuentas a la sociedad. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Bueno, Gracias hacemos a una ustedes. pausa y regresamos con la siguiente aspirante.